Hoy traigo la reseña de Terra Nostra de Carlos Fuentes. Y vaya, antes de comenzar a hablarle de este libro, primero tengo que decir la técnica que utilicé para leerlo. Como ustedes ven, es un libro grande. Eh, yo este libro lo tengo como hace 3 años. No lo había leído primero La muerte de Artemio Cruz y dije, este escritor no es cualquier escritor, tengo que aprender a conocer a este escritor para entrarle a esta novela. Y una de las cualidades disciplinarias que tengo cuando leo algo así es el tiempo de lectura. Este libro me llevó 15 días leerlo. Paré 2 días porque en verdad parece que te hace cortocircuito. Hay ciertos capítulos que te hacen cortocircuito en la cabeza. Sí. Y no lo digo literalmente, lo digo en serio. Y 4 horas como que rígidas, diarias. Y no, como yo no tengo redes sociales, pues el uso del celular hay como que dejarlo a un lado cuando se lee este tipo de libros. Bien, ahora, eh, creo yo que hay 3 formas de leer a este autor. La primera, como le digo, es conocer a este autor. A este autor hay que conocerlo, saber quién es, eh, saber qué pensamiento tenía, quién era, obligado para leer este tipo de libros, sobre todo este. Eh, si lo leen, entenderán por qué, y si lo están leyendo, pues esta sugerencia les valdrá. Necesitan saber quién es, quién era la familia, a qué se dedicaba. Y para decirle una de las pocas cosas de este autor, para no dañarles la búsqueda de ustedes mismos, este autor era políglota, era un ciudadano del mundo, es decir, no era un cualquier individuo, venía de una familia diplomática, sabía muchísimo de arte, de literatura, de escultura, de arquitectura, de historia. O sea, el tipo era un almanaque, era una enciclopedia, también hay que saber su vida privada, qué clase de conflictos tenía. Todo lo que se pueda de este autor hay que, hay que indagarlo, hay que investigarlo, hay que contrastarlo y hay que saberlo antes de leer este libro. Es importantísimo porque esta trama gira en torno al presente, el pasado, el futuro, la construcción de una personalidad y una frase que se repite muchísimo en este libro, que la construcción de una personalidad necesita varias vidas para poder construirse o formarse. Entonces, no es que está mal saber de la vida de este autor. Esa es una primera forma de comenzar a leer esta obra, saber la vida del autor de lo más que se pueda. Hay un libro que puede ayudar a saber esto, que es la correspondencia de las cartas que se hacían del boom latinoamericano junto con García Márquez, junto con Cortázar, junto con Vargas Llosa. Y saber cómo escribía sus amistades también es importantísimo para poder abordar este libro. La segunda forma de leer este libro, y es la que a mí me encanta, es escuchar a este autor. Buscar en internet, en YouTube, la mayor cantidad de entrevistas que este autor tuvo, no solamente de esta obra, es decir, no entrevistas que digan, que preguntan al autor cómo le escribió esta obra, porque este autor escribe, cada obra es diferente, con un estilo diferente, es única. Él tenía la concepción de que toda la literatura que se estaba dando en ese momento con el boom latinoamericano era un solo libro y que cada autor escribía algo en particular. Por eso hay que entender que en esta época se escribían obras como Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, Cien años de soledad. Venía anteriormente Asturias con su realismo mágico de Guatemala, estaba Pedro Páramo de Rulfo, estaba Onetti, estaba José Lima, es decir, Carpenter en Cuba. Había autores que ya estaban escribiendo cosas muy hispanoamericanas, muy como que todas tú lees, o sea, bueno, esa es la tercera parte. La segunda cualidad para poder leer este libro, como les decía, no me quiero perder, es la de escuchar los discursos de este escritor, escucharlo hablar. Hay un discurso cuando a él le entregan el Cervantes que es importantísimo escucharlo para entender esta obra. Es que él era como
Yo no sé si han escuchado a John Dos Passos o saber también la historia de John Dos Passos. Ambos artistas eran muy parecidos, eran políglotas, viajaban por todo el mundo, sabían varias culturas, subculturas, y eso se reflejaba en su literatura. Carlos Fuente era eso, era un ciudadano del mundo, entonces él no solamente, a pesar de que se sentía muy mexicano, y esta obra en parte es muy mexicana también, eh, no era, digámoslo así, yo no lo veo como 100% mexicano, el tipo era un ciudadano del mundo, pues, y leyendo esta obra uno entiende por qué. Entonces al escucharlo, al saber su visión política, sus posturas sociales, sus posturas humanistas, sus posturas artísticas, se podrá entender parte de este libro por la forma en que está escrita, por la forma que está narrada. Ahora, la tercera cualidad para poder leer este libro, la tercera cuestión en tomar en cuenta para poder leer este libro, es saber lo más que se pueda sobre la historia hispanoamericana, lo más que se pueda reflejado en todos los bagajes que haya dejado la historia hispanoamericana, saber del imperio español, lo contundente que fue, lo majestuoso que fue, lo grande que fue, la influencia católica, la influencia del arte, es decir, lo más que se pueda de la historia hispanoamericana, lo más, no del mundo, sino la historia hispanoamericana. Ahora sí, este libro, esta es la edición de Alfaguara, no es un libro que tiene edición del 2013, me parece. No tiene un prólogo, no tiene pie de páginas, hay muchas frases escritas en latín aquí. Y como ustedes ven, el libro está dividido en el viejo mundo, ahí está separadito el mundo nuevo, que es cortito, que está de azul, y el otro mundo, que es el amarillo. Y es necesario hacer una división porque pues el libro lo amerita. Ahora, es un libro complejo, complicado, como les dije, lo leí en un lapso de 15 días, pero hubo momentos que yo tuve que parar porque hay párrafos completos que tienen un estilo a lo José Saramago, bloques completos sin punto aparte, es decir, capítulos que son como de 30 páginas que no tienen punto aparte, apenas tienen comas, son bloques tras bloque tras bloque, eh, con una trama totalmente surrealista a momentos, pero que no te pierdes porque este autor es que esto es una obra de arte literario, ni siquiera sé a qué público está dirigido, pero es como un super cuadro. Incluso cuando inicia los capítulos del viejo mundo, el nuevo mundo, yo creo que no sé si él lo hizo, pero hay unos dibujos. Y por ahí, pues, el autor mismo te va dando una estrategia para entender que en muchos de los párrafos, en muchos de los capítulos que están escritos aquí, a veces da la interpretación que son reflejos propios de obras de artes pictóricos. Incluso hay capítulos que hablan de cuadros que te hablan, de espejos que miran. Entonces es una inmersión surrealista en todo el bagaje cultural que dejó el imperio español. ¿Y cómo no interpretarlo de esta manera cuando hay partes que pareciera ser que el propio autor te está describiendo el Jardín de las Delicias del Bosco, por ejemplo? Realmente da la impresión que te están detallando cada boceto que el autor conoció, porque este señor Carlos Fuente era un amante del arte pictórico y pareciera ser que te está dando a momentos un paseo por el Museo del Prado. ¿Y por qué verlo de esa manera? Pues porque el príncipe Felipe que se relata o que es un personaje que a veces no pareciera ser el personaje, pero está ahí, que es un personaje muy católico y hubo una época que realmente el arte, tanto escultura, pintura y la literatura, todo iba relacionado con la cuestión católica. Entonces aquí la construcción del lenguaje cultural que hace Carlos Fuente lo vuelve tan inmersivo, tan caótico en el mundo del lenguaje cristiano que se vivía en esa época, que
se vuelve cansón, difícil, es muy complejo y vemos como de la élite baja este discurso represivo, que ahora se lo ve así, pues, ¿no? Y luego va bajando a las otras áreas sociales que tiene una sociedad, pero todo comienza siempre con las jerarquías más altas y se va como que desparramando. Y ahora en la actualidad, bueno, este libro fue escrito en el 75, tiene 50 años. Ahora ya la gente habla con mucha más libertad, pero incluso cuando fue escrito esto, pues todavía había ciertas... no me sorprendería que este libro haya sido, por ejemplo, vetado en ciertas áreas donde son muy católicos, porque hay claras referencias incluso a una versión totalmente distinta está escrita aquí de lo que pasó con Jesús, que el que fue crucificado fue un actor y que Jesús vivió y estuvo incluso en los circos observando los circos que hizo Nerón 35 años después en Roma. Entonces tiene muchas cosas que son parte de la tradición oral, que eso se vivía en el viejo mundo en España. Y luego cuando entras al nuevo mundo, pues en esta nueva España, que es lo que iba a ser México, se topan con otra tradición oral, con otra tradición cultural. Y ahí es cuando este libro se vuelve sumamente complejo y pienso pues que a veces veía la foto de Carlos Fuentes que está aquí y pensaba, carajo, ¿cómo escribiste esto? ¿Cómo lo construiste? Y ahí es cuando tienes que leer a Pedro Páramo, sobre todo Pedro Páramo, diría yo, que es el libro que más refleja como la influencia que hay aquí. Pero es irónico porque parece ser también que coge personajes del propio García Márquez, porque al final hay un tipo colombiano que se llama Buendía y pues evidentemente los Buendías sabemos que forman parte de ese universo literario de Cien años de soledad. Ahora también hay claras referencias a la obra de Cervantes, Don Quijote, en mucha parte de la obra. Entonces ahí veo que como tú, eh, como escritor, rescatas la estructura cultural de un pueblo, pues lo tienes que hacer a través de sus mitos, a través de sus rumores, a través eh, de lo que hacemos los humanos, a través de lo que reflejamos, a través de la escultura, la arquitectura, la geografía, todas las ciencias, el arte, la escritura, la pintura. Es decir, es como que me lo imagino a Carlos Fuentes como en un exprimidor de naranjas, exprimiendo todo lo que el humano había hecho en Hispanoamérica y tratando de darle un lenguaje. Yo no sé si el que era políglota, esto a él le ayudó a estructurar tantas palabras, tantas oraciones que parecen no encajar, pero que a la vez encajan y las comprendes a momentos. No es un libro que te pierde como Ulises de James Joyce, digámoslo así, es un libro más que tienes que dejarte llevar por el propio autor porque te va aclarando cosas. El último capítulo, por ejemplo, la historia comienza en Francia, termina técnicamente en Francia. Y es cómica como el autor como que da una interpretación, ¿por qué Francia? Y hay un juego un juego de cartas que están haciendo los personajes en el último capítulo, eh, que, que es muy, muy, muy chistoso y sería chévere llevarlo a la vida real sobre un juego de cartas donde pues es, es claramente una crítica al capitalismo de la época en la que vivió Carlos Fuentes, que no ha cambiado y salta en el tiempo, porque ahí en el último capítulo está ambientado en 1999. Y diría de alguna manera que es como un libro profético, pero no por gracia del autor, porque él lo quiso que lo vean así, sino porque el mismo autor te está diciendo que la historia siempre se repite. Es como que el humano no ha aprendido, hay una frase súper cabrona que es como que justo llegando a algo que el humano hace, algo no ha visto en la catástrofe, por eso siguen repitiendo las cosas del pasado y es como que de lo que tuviésemos poseídos es del pasado, porque constantemente lo estamos tratando de evocar y lo repetimos constantemente.
Entonces, es una obra que tiene muchísimas alocuciones, muchísimas metáforas. Una vez más, es muy surrealista y una vez más es como que a veces está dando un paseo por el Museo del Prado y el propio Carlos Fuentes te está narrando toda la historia. A veces parece que fueses tú mismo. Hay un capítulo en el que, pues, él, en la escritura te dice como que mírate al espejo y realmente es como que tú como lector te observas y tú te conviertes en el propio narrador. Eso, yo no sé, es medio, no sé cómo hizo eso este escritor y eso lo vuelve bastante complicado. ¿Por qué digo que es una obra que el propio autor te va soltando y luego te agarra y luego te hace quedar tranquilo, luego te desespera? Porque hay frases que se van repitiendo constantemente y hay personajes que se van repitiendo constantemente, como por ejemplo el personaje de la cruz en la espalda. Es un personaje que está ahí. Entonces es como una metáfora al peso católico y al peso cultural que lleva el individuo hispanoamericano y la magnificencia que tuvo el Imperio Español, que es una cosa descomunal, y también cómo se desestructuró. No topa otras situaciones del mundo de la época, sino netamente. A veces se va a Egipto, a veces se va a Italia, pero muy levemente. De ahí, y topa mucho el latín también, pero básicamente abre una idea bastante interesante que, por ejemplo, ahora que fue este es un pequeño editorial que salió en el periódico sobre la feria en Guadalajara que hubo, que terminó este fin de semana, la escritora nigeriana Ngozi Adichie afirmó que la literatura puede ayudar a entender otros mundos. Evidentemente es un título sencillo y aquí hay una pequeña reseña de la opinión de ella, pero creo que esa pequeña opinión, casualidad que justo sale ahora que termino esta novela, es lo que Carlos Fuentes, creo, trata de expresar en este libro, porque una frase que pone Carlos Fuentes es que si bien la realidad existe, no existe hasta que la escribes. Y la única forma, o sea, lo que hace la literatura, lo que hace la escritura es tratar de hacernos entender ese mundo, que la única forma es lograrlo a través de las palabras, porque realmente son las palabras las que quedan. Por eso este autor trata de, pues, acaparar todo lo más que puede y es una obra muy, muy ambiciosa, muy, muy, muy compleja y creo que se me escapan probablemente algunas cosas. Tiene momentos también muy cómicos, momentos muy grotescos, muy, muy nauseabundos, muy vulgares. Esta obra tiene de todo. Y tiene frases que son, carajo, tú te quedas así, párrafos completos que son una odisea leerlos. Se los garantizo que si ustedes están leyendo esta obra una vez más, creo que las cosas que tienen que tener en cuenta son la vida del autor, saber la vida privada, la vida artística, la vida política, lo que más se pueda, porque todo está reflejado aquí. Si uno no entiende lo que es el autor, este libro no lo agarren porque pues va a ser algo absurdo. Eh, Saber escuchar al autor, escuchar, escucharlo a Carlos Fuentes lo más que se puede para escucharle el propio tono de voz, la propia forma que él tenía de ver el mundo, es importantísimo. Y tercero, saber lo que más se pueda de lo que fue el imperio español de una otra manera.